ver, Londres, 1 de agosto, y vamos a hacer el comentario del vídeo semanal. Esto es lo que esperamos para esta semana, el diagnóstico. ¿Qué vamos a ver en el vídeo? Vamos a ver, como siempre, renta variable, principales índices IBEX 35, el DAX alemán, el SP500 para ver la renta variable americana, que sabemos que lleva la voz cantante. Además, vamos a comentar divisas, vamos a comentar la libra dólar, el euro libra, vamos a comentar también el dólar contra el dólar canadiense que lo llaman el dólar materia prima, porque está muy vinculado al crudo por las reservas de crudo que tiene Canadá, que es el segundo país del mundo con más reservas de crudo. ¿Y qué más? Vamos a ver también el oro y vamos a ver el crudo al final del vídeo, en materia prima, en la sección de materia prima. De modo que tenemos una parrilla bastante completita. El título del vídeo de esta semana es fiesta monetaria. ¿Por qué? Porque hace 2 semanas comentábamos que los bancos centrales del mundo, los principales, el National Bank of Switzerland, el European Central Bank, el Bank of Japan, los 3 están haciendo máximos en la compra de activos desde 2013. En 2013 se hizo máximos en compra de activos porque veníamos de un intento de casi un segundo crack de 2009. 2012, que fue cuando los tipos de interés de Italia y de España superaban el 7% en la prima de riesgo, de modo que se esperaba una quiebra de estados tan importantes como el de España y el de Italia, que hacían prácticamente irrescatable a la Unión Europea. Pero en este caso vamos a comentar pues la fiesta monetaria que decíamos hace 2 semanas, hoy empieza a ser manifiesta, porque vemos un anuncio, el artículo que comentaba el Confidencial del BCE compra 955.000 millones de euros de deuda pública y más de 13.000 de deuda corporativa. Esto es un indicio claro de que, bueno, habiendo ya estallado la QE, vemos que la compra que se está haciendo de activos es brutal, incluso con compra de activos privados, que eso es lo que más nos sorprende. Y sin embargo, la semana ha arrancado en negativo. Veíamos, pues, lo que he puesto aquí, sangría bancaria, como los principales bancos, encabezados por los italianos, pero seguidos por los españoles también, sufrían la bajada tras la presentación de los test de estrés a la autoridad bancaria europea, al EBA, que es el European Bank Authority. ¿Qué ocurre? En especial el escándalo y el detonante creo que es el banco italiano. Como siempre decíamos en Intereconomía hace un par de horas, que ese tipo de cosas nunca sabes hasta dónde llega la madriguera, porque la recapitalización que se anuncia de bancos nunca es suficiente, en el sentido de que lo es hasta que el público inversor piensa que es suficiente. En este caso, la banca italiana, hablamos de Banca Monte de Paschi, que es uno de los bancos que ha recibido esa rescate o esa bailout, esa nueva inyección de liquidez. Hay que decir que recibe una inyección de liquidez de 5 billones de euros, de los cuales hay un acuerdo privado para que reciba además 10 billones de euros en compra de activos. De modo que la recapitalización es monstruosa. Pero no hay que olvidar que en los últimos 2 años ya esta banca había recibido en torno a aproximadamente 8 billones de euros. Lo cual nos deja claro que, considerando su capitalización bursátil, que es por debajo de un billón, fijaros, si en los últimos 2 años ha recibido en torno a 8 billones de euros, su capitalización actual, pese a todo, es inferior a 1 billón de euros, y además la recapitalización que hace ahora es de 5 billones de capital público, de dinero público, más 10 billones de otras entidades financieras que estarán recomprando su cartera. De modo que, bueno, lo que vemos es que esto sigue siendo un castillo de naipes, como no lo ha dejado de ser. El sector financiero desde el año 2008 lo único que está haciendo es ganar tiempo, y las autoridades monetarias, los bancos centrales, lo único que están haciendo es posponer lo inevitable, que es una reestructuración del sector financiero a nivel mundial. Detalles que he querido comentar hoy son estos. Sencillamente, ¿es acaso irreversible una recesión económica? Bueno, tenemos una era desde el año 2008 de estímulos artificiales, bajas tasas de interés en el segundo punto, sin reactivación económica. Esto es lo más preocupante, porque durante los últimos 30 o 40 años, cuando un ciclo económico se volvía especialmente negativo, una bajada de las tasas de interés, una política fiscal, una bajada de impuestos, tardaba meses, años, pero lo daba un resultado en la actividad económica, se incrementaba y se recuperaba el ciclo económico. Pero en este caso está en coma, está comatoso. No vemos que hay una recuperación clara del empleo, por ejemplo, en la zona euro. Entonces, bueno, esto preocupa. Incluso en Estados Unidos, que sí que recupera empleo y que está por debajo del 5% la tasa de paro, lo que vemos es que el crecimiento de las nóminas sigue siendo muy débil, y que la nómina, la renta per cápita real en Estados Unidos sigue siendo mucho menor que la que había, por ejemplo, en los años 70. En los años 70, una renta media compraba muchos más bienes y servicios que lo que compra hoy una renta media en Estados Unidos. Luego, lo que vemos es que hay debilidad subyacente en las economías occidentales, y que es evidente que hay una crisis económica implícita debajo, por mucho que quieran inyectar papel, dinero nuevo
para mantener la música sonando y que no parezca que la fiesta se termina. De otro punto, el tercero, las políticas fiscales de empobrecimiento que no se entienden muy bien, siguen sin tener muy claro hacia dónde quieren dirigirse. ¿Por qué nos siguen insistiendo con ajustes fiscales que lo único que hacen es deprimir la actividad económica e impedir que se hagan negocios? Siguen subiendo los impuestos, de modo que no sé exactamente cómo se va a poder facilitar que se incremente la actividad económica y que se reactive toda la economía con una política de castigar la actividad económica. Insisto, el consumo, por ejemplo, porque la subida de impuestos indirectos es brutal, sabiendo que hay un consumo deprimido, por no decir nulo, y este tipo de cosas no se entienden. Como de costumbre, pues el incremento de impuestos sobre la masa más grande, que somos todos, mientras que se siguen investigando casos de, por ejemplo, multinacionales que reciben una tasa fiscal del 1% con acuerdos, como se ha demostrado ya a través de diversos links, acuerdos o reuniones que se han podido hacer con miembros de gobierno en diferentes países de la Unión Europea. Luego sigue siendo paradójico y esto sigue siendo corrupción que al fin y al cabo sabemos que está ahí dentro del sector financiero y lo único que nos hace es analizar el sector financiero, nos permite ver con mucho más claridad cómo funciona realmente la economía mundial y cómo estamos funcionando a través de un orden mundial muy concreto de un grupo elitista. En este caso, cuarto punto, la deuda monstruosa. Vemos que la parte preocupante a nivel macroeconómico es cómo se siguen incrementando los niveles de deuda, tanto en Estados Unidos como en Europa. Los precios de los activos abocados a ser burbujas, efectivamente, ¿por qué? Porque con la compra, fijaros, decíamos el caso del BCE, la compra de más de 13.000 millones de euros en activos privados, quiere decir que ya directamente hasta la deuda privada es comprada. Ya no se trata de rescatar bancos, se trata de rescatar deuda privada, corporativa en Europa. Luego ya no sabemos cuál podría ser la tercera fase. Hace 5, 7 años nos habrían contado esto, no nos lo habríamos creído, lo habríamos dicho. Es imposible que un banco central esté comprando deuda privada o deuda corporativa porque no es su función. Hoy vemos que el rescate ya llega hasta entidades privadas. Así que sabemos que no hay límite en esto. ¿El fin de los tipos bajos será el inicio de una recesión? Pues obviamente si no hay actividad económica con unos tipos tan bajos, sabemos que el sector bancario acabará dejando de tener sentido con unos tipos de interés tan bajos, porque al fin y al cabo ahora su principal fuente de ingreso era la tasa de interés, el préstamo. Si vemos que aún así es incapaz de conseguir reactivarse la economía con estos tipos de interés, imaginaros cuando venga el momento antes o después de subir los tipos de interés. No habrá dinero suficiente para cubrir la deuda. La deuda ha sido creciendo, ha ido monstruosamente creciendo, de manera que hay un tipo de interés implícito en esa deuda que se emite, por bajo que sea, y si no hay actividad económica no se puede regenerar el dinero prestado y además esa tasa. Por lo tanto, nos lleva a una paradoja, que es que el crecimiento económico debería ser por lo menos superior a la tasa de interés con la que se te está prestando dinero. Si te presto 100 euros y te los cobro a un 1 o un 2%, quiere decir que tú por lo menos tienes que ser capaz de generar o recuperar 100 euros más 2 extra, 1 extra, que tendría que cubrir el interés. ¿Vale? Bueno, hasta aquí la lección macro para dar una visión general de cómo está ahora mismo la situación económica y una vez más no nos creemos el ciclo alcista, pero seguimos con ello. Renta variable, analizamos ya las estrategias de la semana. Vemos un SP500, fijaros, en esos máximos, habiendo roto esta tendencia, vemos que la tendencia era claramente bajista, pese a que de repente sale la mano de Dios, rescata el SP500 y se lo lleva hasta máximos tras el Brexit. Y no solo eso, hace récord y supera los máximos rompiendo los 2.120 puntos. ¿Dónde estamos ahora? Fijaros, lateralización masiva, 2 semanas, la anterior y la anterior, sin salir de un rango, los 2.155 puntos, 2.165. Y ocurre una novedad. Aquí, el viernes pasado, el miércoles, impasividad de la Reserva Federal, hace un dólar más débil, más líquido, y la tasa de crecimiento del PIB de Estados Unidos, sorprendentemente muy inferior a la esperada, nos tira de repente pues el SP500. De entrada, los primeros minutos, bueno, las primeras hora, 2 horas después del dato, nos movió el SP500 para arriba, para máximos de ese rango. ¿Por qué? Por debilidad del dólar. El dólar se empezó a debilitar y entraban compras en el SP habiendo el dólar barato. Pero el tema está en que lo que ha ocurrido durante la sesión de hoy ha sido una bajada de nuevo que nos ha vuelto a meter en este canal. De nuevo cazan a los incautos. ¿Por qué? Vamos a hacer un zoom sobre el gráfico y nos podemos dar cuenta cómo aquí, en esta zona, de repente consiguen romper todo esto durante la sesión de hoy y después de haberlo roto vuelven otra vez al punto de partida y nos vuelven a meter dentro del rango. Soy uno de los que picó y pecó. Abrí posiciones bajistas, bastantes contratos aquí, el máximo del viernes tras el dato del PIB. Lunes cerré todo, incluso me planteé ir a por los 2.190 puntos pensando que una vez roto el rango lo proyectaría hacia arriba.
pero menos mal que no lo hice porque me di cuenta que de nuevo vuelven a meterlo en el rango. Así que en esto nos estamos quedando. Fijaros, ¿qué creo? He hecho dos movimientos. Un primer movimiento simétrico, el siguiente movimiento. Creo que el objetivo será los 2.190 puntos. Tenemos 2.187, el 100% del FIBO que tenemos marcado. Pero son dos impulsos al alza que creo que antes o después tendrán que cumplir, por lo menos cumplirlo, aunque sea con una mecha que nos haga el precio, pero cumplir la proyección del primer impulso. Idéntico, 2.190 puntos objetivo, esperemos que ahí siga. Por supuesto, no nos fiamos nada, porque toda la lateralización del mercado lo que nos quiere decir es que hay indecisión, que ninguna mano fuerte se atreve a determinar si va a ser un ciclo alcista o bajista lo que venga ahora. Entonces, por eso vemos que no se mojan, y hasta que ellos no se mojen, nosotros menos. DAX alemán, fijaros, rompe toda la tendencia bajista que traía esto, la rompemos al alza, muchísima fuerza compradora, pero ¿qué pasa? Que es una apertura alcista que hace nada más salir del mercado europeo y según la abre empieza a bajar. Por eso prácticamente todo el cuerpo de la vela es bajista. Entonces, hemos casi tocado los 10.500 puntos y nos hemos dado la vuelta hacia los 10.300, ¿vale? Os recuerdo que la semana pasada comentamos que llegamos a objetivo. He tratado de hacer un DAX más de cerca, para ser más preciso. Veíamos una pauta de agotamiento que la comentábamos, creo que la semana pasada también en algún comentario los que hice durante la semana. Primer impulso al alza, va cogiendo más debilidad, vemos que las subidas son cada vez menos inclinadas, ¿vale? Vamos haciendo cada vez más techo, la apertura alcista y de nuevo volvemos a esta lateralización que también hizo el DAX. Del mismo modo que el SP la hizo, el DAX también la hizo y nos hemos quedado encerrados aquí. ¿Qué pasa? Que tenemos estas dos líneas que vienen de muy largo plazo de velas semanales. Os muestro de nuevo este gráfico, son estas dos líneas que nos encontramos con que, bueno, podemos aguantar 10.300 puntos. Podemos aguantar los 10.200 puntos. Esta es la zona clave que tenemos por aquí. De haber perdido los 10.200, incluso los 10.250 puntos, creo que lo más plausible es que haya un giro y que se vaya hacia los 10.000 puntos, que lo tenemos aquí, ¿lo veis? El 61,80 de todo este FIBO entero. Si hiciésemos un máximo ahí, el retroceso sería 9.977, es decir, 10.000 puntos para estar seguros de que cogemos el objetivo. ¿Vale? Entonces creo que si se inicia una corrección perdemos esta lateralidad hacia los 10.000 puntos. Caso contrario, SP500 hacia los 2.190. Así que tenemos uno positivo en un escenario alcista y uno negativo en un escenario bajista. No hay más, ¿vale? Paso al IBEX. IBEX 35, bueno, en el IBEX 35 fijaros que está complicado, pero lo que he hecho ha sido igual. Busco tres movimientos bajistas. Uno, dos prácticamente simétrico y digo, bueno, de un tercero como mínimo sabemos que según ellos cuando dos movimientos son simétricos, el tercero suele ser dilatado. Pero en este caso lo que hacemos es sencillamente buscar ese equilibrio. Seguimos marcando los laterales que hemos marcado otras semanas. 8.800, lo tenemos aquí clavadísimo. 8.500, que los hemos perdido en esta sesión. Pero, ¿qué pasa? Que dado la lateralidad del DAX, la lateralidad del SP, la lateralidad de Alemania, la lateralidad de Estados Unidos, no nos sorprendería que vuelvan a tirarlo otra vez para arriba, ¿por qué no? Tranquilamente, y estemos cotizando en el IBEX 35 por encima de 8.500. Siempre que estemos cotizando por encima de los 8.500, ¿por qué no? Estate tranquilo, porque hay soporte, ¿vale? Es toda esta zona de soporte, y porque lo más probable es que se vaya hacia los 8.800. Es decir, una vez que nos consolidamos por encima de 8.500, es fácil que vayamos hacia 8.800. Pero como habéis visto, hemos cerrado por debajo de eso. Hasta que no veamos que esto se solidifica por encima de 8.500, no los tengas todas claras contigo, porque hay un primer impulso a la baja, un segundo impulso a la baja, y por qué no, tras esta cuña que se rompe a la baja, ¿lo veis? La cuña se rompe a la baja, ¿por qué no? El objetivo puede ser 6.800, 7.000 puntos, ¿lo veis? Que es aquí donde estamos. Entonces, este impulso de completarse se nos va hacia esta zona de aquí, 7.000 puntos, 6.800. Cuidado, ¿vale? Cuidado porque si se inicia una corrección sabemos que va para allá. Pero insistimos con lo que hemos dicho otras veces. Aquí el que marca el ritmo es el SP, después del SP vemos qué hace el DAX y después Dios dirá qué pasa con el IBEX 35, que lo único que hace es seguir la corriente del mercado. ¿Vale? Divisas. Traigo el dólar contra el canadiense, me parece muy interesante. Vemos una figura en vela semanal, cuidado, que esto tiene un calibre increíble. Una figura hombro, cabeza, hombro, que no termina de formarse y que todavía tardará en formarse. Esto tardará semanas hasta que llegue hasta aquí. ¿Pero por qué es interesante? Porque está muy, muy vinculado al petróleo. Si alguien no lo cree, si no creéis que la figura del US CAT nos muestra una figura bajista que podría dar un recorrido, un pelotazo increíble en el mercado y llevarnos hasta esta zona de aquí, que serían los 1,0660, 1,0660, pero obviamente perdidos los niveles de neckline, que sería en torno a los 1,2330, 1,20 si quieres estar más apuro porque sabes que aquí hay soporte más conservador, pues esta ruptura, vamos a este nivel de aquí, ¿vale?
¿Por qué está vinculado al crudo? Si no te lo crees, te lo muestro. Tengo utilizado en la MetaTrader el indicador Overlay Chart, por cierto, para los que me escuchéis y os interese, lo podéis utilizar, os permite superponer gráficos. En este caso tenemos la cotización del crudo, que es el que tenéis en rojo y verde, y la cotización del petróleo, que las que tenemos, perdón, de la petróleo rojo y verde, el crudo sí, y la que tenemos más oscura, rojo y verde, pero mucho más oscuro, es el US CAD, el dólar canadiense. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos perfectamente cómo a medida que el crudo sube, el US CAD baja, el US CAD sube, el crudo baja, y en este caso tenemos crudo bajando, US CAD subiendo, y de repente se produce esta extraña sinergia, que lo que vemos es que se empiezan a mover a la par. Luego lo que podemos esperar es que exista un movimiento contradictorio. Si el petróleo rebota al alza y estamos cerca de niveles importantes que podrían darnos una buena oportunidad alcista del crudo, porque lleva bajando demasiado, el US CAD empezaría a bajar. Y si baja el US CAD, veríamos que se acerca a cumplir la figura y empezaría a tomar forma esto, ¿vale? Empezaría a tomar bastante forma. Va a ser difícil que rompa estas zonas de máximos, va a ser difícil que rompa el 1.3140, el 1.3133, perdón, 50, complicado que lo rompa, y muy probablemente con que haya un repunte del crudo, el US CAD se gira para acá y se va hacia el 1.25, 1.2450, ¿vale? Entonces, por eso digo que empieza a ser interesante el crudo. El US euro-libra. El euro-libra muy interesante también porque vemos que esta figura que no se ha llegado a cumplir, seguimos insistiendo en que la libra está infravalorada y que muy probablemente den la sorpresa del siglo. Hoy leí un artículo, no me acuerdo en dónde exactamente, pero leí un titular que decía algo así como 100% de los analistas descuentan una bajada de tipos por parte del Banco Central de Inglaterra. Teníamos el calendario por aquí, por cierto, nos lo hemos saltado, creo. El calendario dice que el miércoles va a ser cuando... Nosotros lo hemos saltado, pues directamente lo hemos publicado. El miércoles es el día que van a darse más datos sobre Reino Unido y en ese caso, de nuevo, vamos a tener fiesta en la libra. Sigo insistiendo en que esto está muy descontado. Mínimos desde 1986 en la libra. Ahora sí, la libra, tasa de crecimiento superior al 2%, tasa de empleo, tasa de paro por debajo del 5%. Luego está con una economía muy consolidada y tiene razones para subir tipos de interés. ¿Por qué van a seguir abaratando la libra? No tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, a menos que estén muy atemorizados con una posible recesión económica también en Reino Unido, pero no lo creo. Por eso no me termino de fiar por mucho que nos descuente. Es más, si el mercado lo descuenta, cuidado porque entonces ahí viene la sorpresa. No creo que haya una bajada de tasas de interés en Reino Unido, por mucho que lo quieran descontar, y creo que más bien será la sorpresa, por caso contrario, nos decirá el euro libra hasta aquí abajo. Fijaros, sigo insistiendo con que esto es un patrón bajista, por mucho que lo hayan dilatado hasta aquí arriba. Es un patrón bajista y la ruptura del patrón bajista, toda la proyección de la figura, me trae directamente a este objetivo de aquí, que es el 0,7970, 0,7980, ¿vale? Esta zona de aquí, que sería el 50% del movimiento tras el Brexit. De todas maneras, un gráfico, perdón, con una proyección un poquito más clara es este, donde establezco simetrías entre este rango de cotización, este rango de cotización y este rango de cotización, ¿vale? Para que lo tengamos claro. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo máximos por encima de un 85 quizá, zona de resistencia y esperando un movimiento bajista, a ver si efectivamente da la sorpresa y rompe esto a la baja y se nos dirige al 0,8375, incluso perdiéndolo, obviamente, porque si lo perdemos, si perdemos esta zona aquí es la parte que se pone interesante, ¿vale? Libra dólar, el cable, misma película, una figura alcista. Vemos que la debilidad del dólar, por cierto, ha hecho que esta figura, que era muy parecida pero a la inversa de la del euro libra, en este caso el dólar contra libra, libra contra dólar, en este caso con la debilidad del dólar tras el dato del PIB y tras la inacción de la Reserva Federal, vemos que la figura empieza a completarse, es decir, el dólar se debilita y el cable entonces empieza a moverse alcista. Y al moverse alcista se pone a tiro justo la figura, ¿lo veis? Hombro, cabeza y hombro. Cruzo de la neckline, hay dos mechas incómodas que nos pueden dar falsas entradas, como también se han ido formando aquí, pero podríamos decir que por encima de, ¿qué diríamos? De 1,3350, 1,34 incluso, por encima de estas zonas, es posible que haya una proyección alza y que nos lleve al 1,3858. Fijaros, he marcado este primer mínimo de aquí, 1,3858, 1,3855, 1,3850 si queréis redondearlo y no pillaros los dedos. Y el siguiente nivel que tenemos aquí es este de aquí, toda esta zona de aquí de objetivo, que sería el 1,4095, pues 1,41, 1,4090, ¿vale? Pero, insisto, 1,3850, primer objetivo si cruzamos la neckline definitivamente tras las declaraciones del presidente del Banco of England el miércoles, ¿vale?
Último divisa os comento el euro dólar, que lo tengo aquí. Y fijaros que si lo pongo con velas semanales se ve bastante claro mejor las figuras, ¿vale? Está muy complicado analizarlo más intradía. Le conseguí objetivos, ¿vale? Cerré posiciones en positivo la semana pasada y acerté. Pero está complicado intradía. Entonces, ¿qué hago? Con vela semanal veo perfectamente cómo hay una tendencia alcista, se rompe una tendencia bajista y estamos en el techo de esa tendencia bajista. ¿Lo veis aquí? Las líneas ecuatoriales, insisto con ellas, hay líneas, niveles ecuatoriales en el euro dólar, 1,08 en esta zona aproximadamente, 1,11 en esta zona y creo que el objetivo será 1,1450 aproximadamente, que es esta zona de aquí. Pero ¿qué pasa? Que todo este canal bajista toca techo, ¿lo veis? Estamos tocando techo y hoy de hecho está en negativo la vela. Entonces, ¿qué ocurre? Que paso a un filtro un poquito mayor y me di cuenta de esto. Un impulso alcista, corrección. Un impulso alcista, lateralización y intento de corrección. ¿Qué hago? Como los dos, este y este, son simétricos, son la misma longitud de este impulso y este impulso, quien quiera que lo compruebe luego en casa, con velas de 1 hora, de 4 horas, son idénticos, los unifico según la teoría de Elliot, al tener dos impulsos en una misma dirección que son simétricos, el tercero será dilatado y me llegará a la unificación del primero y del segundo hasta el 106,8, que lo tengo aquí. En este caso me está diciendo que llegaremos a ver 1,13, 1,12,95, 1,13 en el euro dólar, es decir, que se rompería todo este canal. Pero insisto, cuidado, porque ya sabéis que tenemos, ¿vale? Vemos esta zona ecuatorial de aquí, pues obviamente hay que tener cuidado porque toda esta zona que tenemos de bajadas puede suponer techos, falsas entradas y demás. Así que es lo que está complicado. El que quiera aventurarse, un tercer impulso al alza puede llevar a 105,8 y darnos objetivo, ¿vale? Pasamos a materia prima, materias primas crudo. Lo primero, fijaros, toda la bajada que ha tenido, hemos llegado a los 40 dólares, acertamos con los pronósticos de las semanas anteriores y aquí igual se nos pone interesante porque decimos, bueno, siguiente nivel, los 38,17, tenemos esta zona aquí, pero es complicado que si aguanta los 40, lo que podríamos esperar es una vuelta, que se dé la vuelta y que trate de rebotar al alza. Al rebotar al alza muy probablemente le cueste superar los 41,50 de entrada, que era la zona de objetivo que marqué en los análisis anteriores, e incluso superándolos los 43 serían objetivo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un primer impulso, una corrección, un segundo impulso, una corrección, pero ya entra en el terreno de la primera corrección y segundo Elliot también falla. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos esperar niveles horizontales, me fío más de esto, que sigue cayendo 38,17, ahora en torno a 40, el que quiera que se arriesgue, ¿por qué? Porque puede haber un rebote hacia 41,50, hacia 43, oye, es bastante recorrido, sobre todo teniendo en cuenta que utilizamos derivados, ¿vale? Lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque en la entrada aquí, para ponerse un stop en 38 no tiene ningún sentido. Afinar un poco la puntería, 38 es ya zona de entrada de compras, 38 zona de entrada de compras, 38,15. Los 40 sigue siendo zona de posible rebote también al alza, pero es muy inclinada la bajada, ¿eh? Fijaros que no muestra ningún agotamiento esta bajada. Es muy, muy fuerte la bajada que tenemos, ¿vale? Pasamos al oro y fijaros, el oro también se está poniendo complicado por los vaivenes que tiene el dólar que no determina si va hacia un lado o hacia otro. En este caso nos damos cuenta que toda esta zona aquí es una tendencia bajista que rompió y que venía desde 2013, esto ya lo hemos comentado en muchos vídeos, se inicia una tendencia ligeramente al alza y tímida, rompe a la baja, recupera, se inicia a la baja según se ha ido fortaleciendo el dólar los últimos días. Y en este caso, aquí viene el órdago, decimos, bueno, a ver, un primer impulso al alza, una corrección que apoya en un 50%. Un segundo impulso al alza que supera el 100% y que llega al 132,8% del anterior. 1, 2, el tercer impulso, según la teoría de Elliot, tendría que ser una simetría del primero. Es decir, esta primera línea es la misma. Luego nos alcanzaría un objetivo simétrico porque la tercera onda de 1, 2 y 3 es dilatada, es superior a la primera. Luego la teoría me dice que la quinta va a llegar hasta, ahí va, 1.406,75, que son los 1.400 dólares la onza, los 1.400 y los 1.415 que hemos citado tantas veces. Es un objetivo y hemos marcado muchas veces. Y de hecho, esta zona de aquí, esta línea azul que veis aquí, es la zona de rango de lateralización de precio con velas semanales del oro desde hace 4 años. Es decir, que tenemos un techo en 1.400 o en 1.415 clarísimo. Ahora, si para colmo este primer impulso y su corrección, un segundo impulso y su corrección, y se inicia un tercer impulso, como se está iniciando ahora mismo, indicarían que el dólar se va a debilitar. Luego, ¿sabéis dos cosas por esto? Hay una pista. Si el oro alcanza los 1.400, quiere decir que el eurodólar se va a ir para arriba de todas. O sea, el 1,14, el 1,1450 es un objetivo clarísimamente factible si vemos que el oro sigue cumpliendo con este patrón alcista. Y el 1.400 dólares la onza sería el objetivo que cumplirían, ¿vale?
De nuevo vemos cómo cambia todo el panorama. ¿Por qué? Porque ahora sí vemos que los datos de PIB de Estados Unidos son mucho peores de lo esperado y el dólar tiende a debilitarse, ¿vale? Bueno, eso es todo. Espero vuestros comentarios y muchas gracias por ver el vídeo y por compartirlo también, ¿vale? Un saludo y suerte. Chao.